¿Alguien tiene una idea de lo que puede costar regar un cultivo de regadío en sondeo? Un cultivo intensivo como la remolacha o el maíz. ¿Alguien tiene alguna idea? Venga, decir alguna cifra. Vamos a ver, una hectárea de remolacha, ¿sabéis cuántas toneladas puede dar? Por ejemplo, 100, 120. Bueno, pues si multiplicamos por 3, por ejemplo, o por 30 o por 40 euros, por 40 euros la tonelada o 45, 120, pues son 4.500, 5.000 euros, por ir haciéndonos una idea de las cifras, ¿vale? De producción, de venta, con ayudas, con todo. Bueno, pues, aunque no lo sabéis, mmm, yo os digo un poco las cifras. Con los precios de la energía del año pasado, el año anterior, regar en un sondeo, hay que sacar el agua profunda, está a 80, 90 metros, luego hay que impulsarla hacia los sistemas de regadío. Seguro que habéis dado en hidráulica la altura manométrica total, estamos hablando de aproximadamente 80-90 metros de profundidad, más luego otros 40-50 de presión, etcétera. Nos vamos a 140 metros de altura manométrica. Pues a lo mejor estábamos del orden de 800-900 euros por hectárea, ¿vale? Ahora mismo multiplicar por 3 y nos vamos a 2.400-2.700 euros por hectárea. Eso quiere decir la situación en la que se encuentran los regadíos ahora mismo de sondeo es una situación más que preocupante, es desastrosa, porque realmente es muy difícil sacar rentabilidad de cualquier cultivo con esos costes. Entonces, yo digo, ahora decimos, el modelo actual del regadío está agotado. Ahora, porque tenemos estos precios tan fantásticos. Sí, pero ya estaba agotado antes. Es decir, regar y que te cueste regar 800 euros por hectárea, aun con los precios de hace 2 años, era una barbaridad. Porque es que eso es casi un tercio de los costes totales de todo el cultivo. Y nos hemos acostumbrado a eso, pues porque es lo que hay en la zona, es lo que hay en esta región. Luego también hay aguas superficiales que no son tan baratas, ¿eh? Pero claro, cuando tú piensas que, por ejemplo, en Francia o en Alemania o en Inglaterra el coste del riego es cero, porque no riegan, pues te das cuenta de que tenemos un problema de competitividad. No solo los agricultores, las industrias. Una industria, si va a vender su producción, tiene que venderla a un precio, bueno, pues competitivo, si no me traigo azúcar de Francia, ¿no? O me traigo maíz de donde sea. Si a mí me cuesta mucho producir, pues no soy competitivo, estoy fuera del mercado. Alguien tiene que asumir esos costes. O los asume el agricultor, o los asume la industria, o los asume el consumidor. Pero claro, si yo tengo la posibilidad de importar azúcar más barato, pues a lo mejor me dedico a vender azúcar. Digo azúcar porque es el caso que nos toca, pero hablo de cualquier cultivo de regadío. Entonces, desde un punto de vista económico, el modelo energético del regadío que tenemos en Castilla y León está absolutamente agotado. Y no me hace falta irme a los 800-900 euros los sondeos. Aunque sea un riego superficial, a veces tenemos riegos que nos cuestan 500-600 euros por hectárea. O incluso en las modernizaciones de regadío que se están haciendo, que es una cosa fantástica, yo nunca diré que sea mala, pero tendríamos que empezar a pensar si se pueden soportar, como en algunos casos, entre costes de amortizaciones, energía, etcétera, hasta 500, 600, 700 o más euros por hectárea. Y eso lo vamos a tener durante los próximos 25 años que estemos pagando las obras de modernización. Entonces, fijaros, a pesar de todo eso que os estoy diciendo, de que el modelo energético está agotado desde el punto de vista económico, no podemos seguir así con estos costes. Ahora mismo no es el problema que más nos preocupe. Nos preocupa otro problema más. ¿Alguien me sabe decir cuál es? Aparte de la energía. ¿Eh? El agua. ¿Vale? El agua es el gran problema que tenemos ahora. Y luego os voy a explicar por qué. El modelo energético lo vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar en poco tiempo. 2, 3, 4, 5 años. El que no cambie el modelo energético está muerto. Entonces lo vamos a hacer. Por otro lado, tenemos la tecnología para hacerlo. Sabemos cómo hay que hacerlo. Lo vamos a hacer. Y aquí va a haber trabajo para muchos de vosotros, si queréis.
porque estamos empezando a hacerlo y hay que hacer un cambio radical en todo el regadío. En cambio, las reservas de agua son las que hay, sobre todo en los acuíferos. Ahí tenemos que ser capaces de hacer un uso muy eficiente del agua, cosa en la que tampoco hemos avanzado demasiado en los últimos años. Pero luego también ha cambiado un poco las formas de vida de la gente. Ya eso de ir a cambiar tubos y a poner posturas de riego por las noches, los fines de semana y el mes de agosto, pues la gente dice, y vosotros seguro que decís todos, que no, que el fin de semana os vais y luego también tenéis derecho a vacaciones, ¿eh? Entonces las formas de vida han cambiado, la despoblación del campo también. Entonces hay una necesidad de digitalización, que oís ahora esa palabra, digitalización, al final ¿qué es? Pues tener monitorizada la explotación, saber lo que está pasando y poder telecontrolarla, encender, apagar, programar, para que no tengas que estar todo el día pendiente, ¿vale? Entonces, ahora mismo nuestras prioridades van a ser la eficiencia hídrica por un lado, y digo la hídrica primero, y la energética, ¿vale? Las dos. EFIREN es un proyecto que hemos puesto en marcha para avanzar en todo esto. Es un proyecto aprobado por el Ministerio de Agricultura el año pasado y que se está desarrollando hasta el año 2023 y en el cual estamos poniendo en práctica en explotaciones reales de agricultores, en demostradores que llamamos, pues cómo podemos ahorrar. Vamos a demostrar cómo podemos ahorrar en energía y en agua. Y también estamos creando una plataforma en la que se integran todas las entidades, empresas que tienen que ver con el mundo del regadío para poder ofrecer ese tipo de servicios a los agricultores, ¿vale? Entonces, por lo tanto, los objetivos que nos planteamos en EFIREN son estos 5 que veis aquí, ¿eh? Por un lado, disminuir drásticamente el coste del riego. Por otro lado, mejorar la eficiencia en el uso del agua. Pensamos que podemos ahorrar sin perder producción, yo diría que al menos un 10% de agua, ¿eh? Mejorar el rendimiento de los cultivos. Muchas veces uno hace tienes cualquier cultivo, vas a cosecha, sacas un rendimiento medio, pero varía mucho de unas zonas a otras de la finca y eso tiene que ver a veces. Entonces tenemos que mejorar el rendimiento del cultivo. Entonces las herramientas que tenemos en EFIREN o para poder llevar a cabo este tipo de proyecto son, por un lado, nuevas tecnologías en temas de riego. Por ejemplo, en este resumen que tenemos en AINCRA de eficiencia energética se ve una boquilla, ¿verdad?, de un pivot que trabaja a 0,4 kilos de presión. El pivot se trabaja a 3-4 kilos de presión, ¿eh? Esto es como las luminarias, ¿no? Pues antes eran 100 vatios y ahora son 10. Bueno, pues se puede trabajar a baja presión, ¿eh? Entonces hay nuevas tecnologías de riego que te permiten gastar menos energía. Pero de la misma manera, también, por ejemplo, hay bombas que sacan el agua y que consumen pues un 10, un 15, un 20% menos, ¿no? Hay ahora una tecnología que se llama de imanes permanentes que respecto a las convencionales actuales pues consume un 15% menos aproximadamente. Bueno, pues es algo que también nos va a ayudar a ahorrar energía. Luego tenemos el uso de la energía solar fotovoltaica. En AINCRA empezamos en el año 2014, la primera instalación del mundo que se puso de energía solar para riego con presión constante estaba en Torrecilla la Abadesa, no sé si alguno la conocéis. Esa instalación, a partir de aquella, se han ido haciendo y yo calculo que en estos momentos en esta zona puede haber al menos 100 instalaciones de riego solar. Y ahora mismo pueden estar en marcha otras 100 en estos momentos, ¿eh? Por una serie de motivos que luego voy a decir. Por supuesto, el tema de la digitalización ya contamos con ello y ahora además pues hay una circunstancia, no sé si os dais cuenta, que hay una circunstancia y es que ha coincidido estos altísimos precios de la energía, por un lado, con la convocatoria de ayudas públicas para llevar a proyectos de este tipo. Convocatorias en el caso de Castilla y León a partir de la Consejería de Agricultura, pero también a través de la Consejería de Economía. Y los famosos fondos europeos, que parece que van todos dirigidos, habréis oído muchas veces, al tema de cambio energético
de transición energética, de eficiencia energética, de digitalización, etcétera. Entonces, en estos momentos, yo francamente estamos un poco desbordados, ¿no? Porque claro, la gente ha echado cuentas, ha visto lo que cuesta regar, ya lo que les costaba, pero ahora mismo con esta situación, si además tienen la posibilidad de tener ayudas, entonces hemos tenido varias reuniones como estas como esta que hay aquí ahora, con 50, 60 personas en el último mes, en este caso remolacheros que entregan azucarera su remolacha, y, y todos quieren llevar a cabo este tipo de actuaciones, ¿eh? Entonces, de hecho, estamos un poco sobrepasados. Acabamos de contratar a un compañero vuestro que ha acabado recientemente. Probablemente necesitemos más gente también. Y en cualquier caso, empresas de riego y de regadío, yo creo que van a necesitar personal especializado en estos temas. Entonces, de hecho, a través de INEA, uno de los objetivos que tenemos dentro del proyecto es crear una plataforma de formación. Está previsto a final del proyecto también hacer algún curso específico de especialización en temas de agua y energía que nos capacite o que os capacite para poder llevar a cabo estas instalaciones en las que hay que saber un poco de todo. Hay que saber un poco de ingeniería industrial, lo que son las bombas, funcionamiento, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Telecomunicaciones también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, ahora mismo AINCRA lo que está haciendo es intentar dar un asesoramiento, y esto mismo es lo que pretendemos a través del proyecto EFIREN, para que se lleven a cabo este tipo de instalaciones de una forma racional. El gran peligro que tenemos ahora es que va a haber mucha gente, os aseguro que va a haber mucha gente, muchos agricultores que estén deseosos de poner en marcha este tipo de instalaciones, sobre todo de solar, apoyadas en la eficiencia energética. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la situación de partida. ¿Qué está haciendo el agricultor? Por supuesto, cuánto se está gastando en energía, cuánto se está gastando en agua, ¿vale? A partir de ahí hacemos ese cálculo de necesidades y luego ya hacemos una propuesta de distintas soluciones que puede haber. A ver, cuando se habla de eficiencia energética no hay una única solución. A ver, por un lado tendríamos el riego con energía solar, que a mí a eso no me gusta llamarle eficiencia energética. Me gusta llamarle eficiencia energética a lo que es realmente el gastar menos energía, independientemente de que sea solar o de que sea de otro origen, ¿vale? Entonces, cuando hablo de esto me gusta hablar de dos cosas. Por un lado, de energía solar, y por otro lado, de eficiencia energética. Y la eficiencia energética, ¿en qué la basamos? Tiene como tres patas, bueno, casi cuatro, pero las tres son las siguientes. La eficiencia energética desde el punto de vista eléctrico, es decir, hacer que tus máquinas consuman menos. En este caso tu máquina es la bomba de agua. Entonces, si tú consigues que tu bomba de agua, en vez de consumir 60 kilovatios, consuma 40, estás haciendo eficiencia energética. Para eso, lo primero que tienes que hacer es hacer una auditoría energética de esa bomba. Si os acordáis, cuando habéis dado hidráulica, en las curvas de una bomba hay, por un lado, el caudal que saca la bomba, el consumo eléctrico que tiene, la presión y luego está el nivel del agua. Son cuatro cosas que tienes que tener en cuenta para saber si el rendimiento de tu bomba es el adecuado. Si tú eres capaz de medir esos parámetros, pues sabes si tu bomba es eficiente o tendrías que pensar en mejorarla o en cambiarla. Entonces, la eficiencia energética desde el punto de vista eléctrico consiste fundamentalmente en que la bomba tenga un rendimiento adecuado. Pero también consiste en instalar muchas veces un elemento que se llama un variador de velocidad. ¿Os imagináis cualquiera de los que venís aquí que tenéis un coche y en vez de tener acelerador tuviera simplemente un botón? Entonces tú sales de Valladolid o de donde tú quieras, le das al botón, el motor se pone a tope, porque y siempre va igual el motor. Eso es lo que tienen en la mayoría de los casos en agricultura las bombas de los agricultores. Tú le das al botón y aquello se pone a tope. No hay una regulación, no hay una variación.
tú no puedes acelerar y frenar, ¿vale? Sí puedes hacerlo. A veces el agricultor lo que hace, si hay mucha presión, cierra un poco las llaves del agua para que salga menos presión. Pero eso es como si en tu coche vas pisando el acelerador y el freno a la vez. Al final consumes energía, pero vas frenando, con lo cual vas más despacio, ¿vale? Entonces, la eficiencia eléctrica, cuando tú pones un variador, lo que consigues es adaptar el funcionamiento de la bomba y, por tanto, el consumo a lo que necesitas en cada momento. Si tú estás regando con un pivot que está a 2 kilómetros o con una cobertura que está a 500 metros, necesitarás distinto régimen de la bomba. Entonces, con el variador de velocidad adaptas y en función de lo que esté regando, del sector que esté regando, pues vas a consumir más o vas a consumir menos. Bueno, entonces, eficiencia eléctrica desde el punto de vista, eficiencia energética desde el punto de vista eléctrico. En segundo lugar estaría la eficiencia energética en el riego desde el punto de vista hidráulico. Es decir, básicamente consiste en evitar las pérdidas de carga que se producen en la instalación de riego. Cuando yo tengo una tubería que no está correctamente dimensionada, pues a lo mejor en 500 metros o en 1 kilómetro he perdido 1 kilo de presión o 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intentar disminuir las pérdidas de carga en la tubería. Generalmente consiste en poner una tubería más grande o en enviar un caudal más pequeño. Pero si yo necesito un caudal determinado, pues voy a tener que tener una tubería más grande. Eso es lo primero que hay que hacer. Y en segundo lugar, aparte de evitar pérdidas de presión, pérdidas de carga, tengo que trabajar con elementos que necesitan menos presión. Por ejemplo, el ejemplo que decía antes, una boquilla de baja presión en un pivot, puedo pasar de regar a 3 kilos de presión en la boquilla a regar a 0,4, 0,6, 0,7 kilos de presión. Entonces, si ahora vais al campo, no sé los pivots que tenemos aquí, no sé cómo son. ¿Os habéis fijado en ellos? Luego fijaros en ellos, no sé si tienen baja presión o no tienen baja presión. Suele ponerlo, tienen unos reguladores de presión que pone 20 P6, 15 P6, 30 P6, ¿vale? En función, bueno, o en bares, ¿no? Entonces, es importante trabajar a baja presión y evitar las pérdidas de presión. Esto que parece poca cosa, pues al final puedes conseguir unos ahorros muy importantes de un 20, un 30, un 40%. Y luego estaría la eficiencia energética desde el punto de vista hídrico. Hemos dicho eléctrico, menos consumos. Hidráulico, menos pérdidas de carga y menos presión. Y finalmente, hídrico, es decir, en función del propio riego. La eficiencia energética mejor es la que consiste en regar solo cuando lo necesito. Es decir, le voy a aportar al cultivo el agua que necesito, no más, porque en ocasiones lo que hacemos es que regamos de más y otras veces regamos de menos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista hídrico, lo que tengo que hacer es una programación de riegos basada en las necesidades reales de mis cultivos. Para eso hoy en día tenéis muchos medios, ¿vale? Nosotros ayer acabamos de poner 3 estaciones meteorológicas en los 3 demostradores que tenemos aquí, más el que tenemos en Sevilla, y lo que hacemos en esos demostradores es, primero, instalar las estaciones para conocer los parámetros agroclimáticos y en función de eso calcular las necesidades de riego según el sistema que conoceréis de FAO 56, ¿vale? Según FAO 56 sacamos unas necesidades de riego semanales para cada cultivo. Pero es que además hoy en día tenemos, por ejemplo, también sondas de humedad. Son sensores que pones en el suelo y que te dicen la humedad del suelo. Con eso también te ayuda. Y es que además hoy en día tenemos imágenes de satélite o imágenes de drones, con lo cual también puedes tener una percepción muy clara de cómo se está regando el cultivo en base al espectro que está emitiendo, ¿no?